Tema 3, cinemática, parte C. En este video seguiremos avanzando con los contenidos del tema 2 de cinemática. Vamos a desarrollar caída libre, tiro vertical, movimiento en el plano, en particular el tiro oblicuo. Caída libre. Supongamos que tenemos un cuerpo a una determinada altura del piso, tomando al piso como nuestro sistema de referencia. Supongamos que en este caso estamos ubicados en el último piso de la Facultad de Ciencias Naturales a una determinada altura y que se deja caer un cuerpo. Lo que tenemos que hacer ahora es asignar a ese sistema de referencia un sistema de coordenadas ortogonales, como el que estamos viendo en la figura. A la posición original del cuerpo le asignamos el valor I0 genérico y como se deja caer el cuerpo, la velocidad inicial con la que cae podemos entender que es 0 metros sobre segundo. Inmediatamente cuando lo dejamos caer, el cuerpo adquiere una velocidad hacia abajo y la adquiere porque sobre él está actuando la fuerza peso, que la vamos a estudiar en la unidad siguiente, produciéndole una aceleración conocida como aceleración de la gravedad y que la vamos a representar con la letra G y en el caso de la figura está representada con una flechita amarilla. La aceleración de la gravedad entonces es una magnitud vectorial, como toda aceleración, que apunta hacia abajo, es decir, en el sentido negativo del eje Y, que como ven ustedes lo estamos midiendo en metro. Entonces, más o menos a una altura I, vamos a tener una velocidad V, que está representada con una flechita celeste, y justo antes de impactar en el suelo, en la posición I final, sigue actuando la gravedad y el cuerpo adquirió una velocidad V final. Bueno, tenemos una situación real, que es la caída de un cuerpo desde el tercer piso de la Facultad de Ciencias Naturales. Luego se esquematizó la situación real en un sistema de coordenadas X, Y, donde se indica posiciones de la partícula a lo largo del movimiento, la aceleración de la gravedad que actúa a lo largo de todo el movimiento y las velocidades al inicio, en un valor intermedio de altura y justo antes de impactar en el suelo. Como tenemos una aceleración de la gravedad que podemos considerar como aceleración constante bajo ciertas condiciones y una trayectoria rectilínea, podemos pensar en que podemos describir este movimiento de caída libre con las expresiones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para poder aplicar este modelo, necesitamos poner entonces una serie de condiciones a la caída del cuerpo del paquete desde el tercer piso. Entonces, podemos suponer que vamos a trabajar con el modelo de partícula, que no hay fricción entre el cuerpo y el aire o el cuerpo y otros cuerpos, digamos, que la caída se produce desde baja altura, de manera de poder considerar que la aceleración de la gravedad sea constante. También vamos a despreciar la rotación de la Tierra. Esa rotación produce en los cuerpos una aceleración que se llama de Coriolis, que ustedes la van a ver cuando estudien climatología.
También vamos a despreciar el empuje del aire por ahora, que vamos a ver este tema más profundamente en una unidad que corresponde al estudio de los fluidos. Entonces veamos qué datos tenemos. Se deja caer un cuerpo, velocidad inicial entonces 0 metros sobre segundo. Podemos considerar que en el instante en que empieza a caer el cuerpo, el tiempo inicial vale 0 segundos. A la izquierda de la diapositiva están encolumnadas las expresiones de la aceleración, la velocidad y la posición. A la derecha vamos a ir elaborando cuáles son esas expresiones para el problema que nos interesa. Entonces, la aceleración que actúa es en el eje Y y que vale la aceleración de la gravedad, menos 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Que la velocidad, en función del tiempo, la podemos determinar a partir de la expresión menos g por t. Aquí estamos considerando que la velocidad inicial vale 0 y el tiempo inicial también vale 0. Y finalmente tenemos la posición, pero en este caso en el eje vertical, entonces vamos a tener la posición de la variable y en función del tiempo, y va a ser igual a I0, ¿por qué I0? Porque es la posición inicial. Luego viene el término que tiene B0 por T menos T0. En este caso la velocidad inicial vale 0, por lo tanto ese segundo término se anula. Y finalmente el último término como menos 1/2 de g por tiempo al cuadrado. Aquí recordamos de nuevo que la aceleración de la gravedad tiene sentido negativo. Ya logramos las tres expresiones que nos van a permitir describir el movimiento de caída libre, que tiene un cuerpo. Ahora vamos a representar, teniendo estas expresiones en forma general, vamos a representar las gráficas de cada una de las variables aceleración, velocidad y posición en función del tiempo. Entonces, en el primer gráfico que tenemos está representada la aceleración en función del tiempo. La aceleración en el eje de las ordenadas, medida en metros sobre segundo al cuadrado, y en el eje de las abscisas está representada la variable independiente tiempo. Habíamos dicho que la aceleración es constante, que apunta hacia abajo. El módulo de la aceleración de la gravedad es 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. La dirección es la del eje Y, dada por el vector o versor J, y el sentido es negativo, como aparece en el número donde está indicado el signo. Entonces eso lo trasladamos al gráfico de la aceleración en función del tiempo, y para cualquier tiempo la aceleración vale el mismo valor de menos 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para cualquier tiempo entre el tiempo inicial de 0 segundos y el tiempo final en segundo, vamos a dibujar una línea recta que indica que la aceleración es constante en el tiempo, paralela al eje temporal, y solo la vamos a dibujar entre ese 0 segundo y el tiempo final, en ese intervalo de tiempo. Antes de 0 segundos, en el movimiento, como no hay movimiento, no lo podemos dibujar. Después del tiempo final tampoco hay movimiento de caída libre, por lo tanto tampoco vamos a dibujar g. Veamos ahora la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Esta gráfica representa en el eje de la Y la velocidad medida en metros sobre segundo, y en el eje horizontal
tenemos el tiempo medido en segundos. También el intervalo de observación es entre 0 segundos y el tiempo final. Entonces, tenemos un cuerpo que se deja caer, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo y el sentido de la velocidad es hacia abajo, sentido negativo, en la dirección del eje Y. Por lo tanto, la velocidad va a ser una recta, porque representa una función lineal, con una pendiente negativa, cuya ordenada al origen arranca en 0, vale 0 metros sobre segundo. De nuevo, como en la aceleración, solo vamos a dibujar una recta que está comprendida entre el tiempo 0 segundos y el tiempo final. Antes del 0 no existe movimiento, no hay velocidad. Después del tiempo final tampoco hay movimiento, la velocidad vale 0. Y vamos a la tercera expresión que corresponde, como está elevado el tiempo al cuadrado, a una expresión cuya gráfica es una parábola. El coeficiente que acompaña al tiempo al cuadrado es negativo. Por lo tanto, la gráfica será una parábola con una concavidad negativa, es decir, que mira, se dice que mira hacia abajo. La posición inicial es I0, partimos de ahí dibujándolo al valor I0 y siguiendo la gráfica de una parábola llegamos hasta el tiempo final. También vamos a dibujar en el intervalo de tiempos entre 0 segundos y tiempo final la gráfica de la parábola. Aquí tenemos que distinguir algo que es clave. La trayectoria, habíamos dicho que es la línea que queda determinada por las sucesivas posiciones que tiene el cuerpo. En este caso, la primera posición que toma es I0 y así sucesivamente pasa por I hasta llegar a la posición final I final. La línea que queda dibujada es una línea recta que coincide con el eje Y entre I0 e I final. En la gráfica de la posición en función del tiempo, y en función del tiempo, en el eje Y queda representada las sucesivas posiciones, es decir, la trayectoria de la partícula. El color verde nos está indicando la función matemática, la expresión matemática que relaciona la posición Y con el tiempo. La línea verde, que es una rama de una parábola, no representa la trayectoria seguida por el cuerpo. Entonces, ahora estudiemos una situación problemática en concreto. Dice, se deja caer un paquete desde el tercer piso de la Facultad de Ciencias Naturales. La pregunta A es ¿qué tiempo tarda en llegar al suelo? La pregunta B, ¿qué velocidad tiene un instante antes de tocar el suelo? Vamos a la solución. Para la solución vamos a seguir la guía que le dimos al inicio de la asignatura. El primer punto que tenemos que resolver es la adquisición de información. Entonces volvemos a leer el problema, el enunciado del problema. Y vamos a ir subrayando o coloreando aquellas palabras que nos resultan relevantes y que nos están dando información. Después la iremos traduciendo en valores o variables. Se deja caer un paquete desde el tercer piso de la Facultad de Ciencias Naturales. Entonces, se deja caer, tenemos ahí un dato,
tercer piso, otro dato, ya vamos a ver en qué sentido tenemos ese dato. La pregunta que nos hacen, la primera es, ¿qué tiempo tarda en llegar al suelo? Tiempo y suelo, ¿sí? El tiempo para llegar al suelo. Y la pregunta B, ¿qué velocidad tiene un instante antes de tocar el suelo? Entonces nos están preguntando sobre el tiempo de vuelo, desde que parte hasta que impacte en el suelo, y la velocidad que adquiere justo antes de impactar en el suelo, porque ahí ya se producen otros efectos. El punto 2 dice interpretación de la información. Entonces nosotros aquí estamos teniendo algunos datos, ¿sí? Nos están diciendo que se deja caer, podemos estimar cuál es la velocidad inicial, desde un tercer piso, cuál es la altura inicial, como se deja caer, podemos hablar de que está actuando la aceleración de la gravedad, que hay un tiempo que transcurrió y que esa partícula alcanza una velocidad final. Si alguno de estas incógnitas o conceptos no la tenemos claro todavía, entonces tenemos que volver a la teoría, leer el libro y volver a leer el problema. Es decir, podemos interpretar y comprender el problema desde la teoría. Si no sé lo que es una velocidad, que es un vector y que me está indicando cuál es el cambio de la posición en función del tiempo, entonces no vamos a saber qué nos están pidiendo en el punto B, por ejemplo. Entonces, una vez que hemos aclarado los conceptos que intervienen en esta situación problemática, pasemos al punto 3. Análisis de la información e inferencias. Cuando hablamos de la información que tenemos, vimos en el punto 2 los datos que podríamos rescatar o conceptos que podríamos rescatar del enunciado del problema. Además, si nosotros analizamos un poco más la situación, decimos que se deja caer un cuerpo que, que cae desde un tercer piso y que obviamente la trayectoria la podemos considerar rectilínea, podemos hablar de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero si nosotros queremos usar las expresiones relacionadas con este tema, las mismas se pueden realizar bajo ciertas condiciones. Que no haya fricción, por ejemplo, que la gravedad sea constante, que la trayectoria sea una recta, que podamos considerar con estas condiciones que el movimiento sea movimiento rectilíneo uniformemente variado y que es posible encontrar una relación a partir de este movimiento entre el tiempo, la velocidad, la aceleración, la posición. Y que tenemos como dato el tiempo inicial, que podemos suponer 0 segundos, la velocidad inicial, que si hablamos de un movimiento uniformemente variado y que se deja caer vale 0, como es del tercer piso podemos acceder al dato de la altura inicial, que la gravedad es constante, habíamos dicho, y que el tiempo y la velocidad serían las incógnitas a resolver. Entonces, en el cuarto punto, lo que hacemos es clasificar cuáles son los datos que tenemos bajo las condiciones que hemos enunciado y cuáles son las incógnitas. Entonces, los datos, velocidad inicial 0 metros sobre segundo, la posición, suponiendo que tenemos 3 metros por piso y que en el último piso, como estamos mirando
a través de una ventana y colocamos el cuerpo saliendo de esa ventana, le podemos asignar 1 metro más de altura, o sea que podemos calcularle una altura inicial de unos 10 metros. Y que las incógnitas serían la velocidad final, que es lo que nos están pidiendo, y la velocidad, perdón, y el tiempo final, que sería el tiempo de vuelo. Entonces, recurrimos a las expresiones que ya encontramos para el movimiento de caída libre, que son las que figuran a la izquierda de esta diapositiva. Y a la derecha lo que vamos a hacer es personalizar esas ecuaciones para esta situación problemática. La gravedad, ya sabemos, la tomamos aproximadamente igual a 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí les puedo pedir que averigüen cuál es la aceleración de la gravedad en salto. La velocidad entonces es menos g por t, menos 9,80 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Y la posición angular será igual a 10 metros, 10,0 metros, menos 1/2 de 9,80 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, nos están pidiendo cuál es el tiempo de vuelo. Si observamos el gráfico, tenemos que el tiempo de vuelo transcurre entre la posición inicial, 10 metros, 10,0 metros en el último piso de la facultad, y la altura del piso, que nosotros hemos puesto ahí en nuestro sistema de referencia, y vale 0 metros. Entonces, la ecuación de la posición la vamos a valorar para este análisis, porque teniendo la posición final, nos quedaría en la expresión de la posición solo una variable por determinar, que es la del tiempo. Y ese es el tiempo final o el tiempo de vuelo. Entonces, para los 0 metros, ¿sí?, nos queda igual a 10,0 metros menos 1/2 de 9,80 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y este tiempo es, habíamos dicho, el tiempo de vuelo, o del tiempo que transcurrió entre los 0 segundos y ese valor t final. Pasamos el término de 10,0 metros al primer miembro, pasa con signo negativo. En el segundo miembro simplificamos el 2 con 9,80, nos queda menos 4,90 metros sobre el segundo al cuadrado. Ese menos 4,90 metros sobre segundo al cuadrado está multiplicando al tiempo al cuadrado, por lo tanto pasa dividiendo al otro miembro y nos queda tiempo al cuadrado final igual a menos 10,0 metros dividido menos 490 metros sobre segundo al cuadrado. Se simplifican los signos negativos, hacemos la operación y despejamos el cuadrado que pasaría al otro lado como raíz. Entonces nos queda la raíz de 2,04 segundos al cuadrado, porque también simplificamos la magnitud metro que aparece en el numerador y en el denominador. Y recordamos que cuando pasamos al otro miembro, despejamos una expresión cuadrática, la raíz pasa con doble signo, con más o con menos. Entonces ahora nuestra decisión final tiene que ser, una vez calculada la raíz cuadrática y simplificado el segundo al cuadrado también con la raíz, nos queda 1,43 segundos. Y elegimos el valor positivo. En física no existe el tiempo negativo. Hasta ahora no hemos podido retroceder en el tiempo. Por lo tanto, la variable tiempo siempre va a permanecer positiva o a partir de 0 en adelante. Lo otro que quiero que observen es que en todo momento hemos trabajado con 3 cifras significativas.
de manera de mantenerlas hasta el final, hasta el valor final, en este caso el tiempo final. Se procederá a hacer los redondeos para lograr, si partimos de 3 cifras significativas, obtener un resultado con 3 cifras significativas, respetando las reglas con las que se opera que vimos en la unidad 1. Bueno, ya teniendo el tiempo de vuelo, podemos expresar cuál es el resultado del valor final de la velocidad, porque podemos reemplazar este tiempo en la expresión de la velocidad final y nos queda igual a menos 9,80 metros sobre segundo al cuadrado por 1,43 segundos. La velocidad final es, entonces, realizando la operación, igual a menos 14,0 metros sobre segundo. Como la velocidad es un vector, y en este caso estamos hablando de velocidad instantánea, y no decimos velocidad instantánea o vector velocidad instantánea, simplemente decimos velocidad. Con lo cual ya nos estamos diciendo que es un vector y que es instantáneo. Entonces, si es un vector, vamos a respetar la expresión de un vector. Entonces, la velocidad final, flechita arriba, es igual a menos 14,0 metros sobre segundo, j. Estamos diciendo que tiene la dirección del eje y dado por el vector o versor j, como está indicado en el gráfico con la flechita negra, y que apunta hacia abajo en sentido contrario al valor positivo del eje y. En definitiva, en el quinto punto hablamos de la comunicación de la información y decimos que para dar respuesta al inciso A, el tiempo final o tiempo de vuelo es 1,43 segundos y el inciso B es velocidad final vector igual a menos 14,0 metros sobre segundo versor j. O sea que nosotros con esta información que digamos reconocemos después de operar con las diversas expresiones matemáticas son la solución del problema. Para llegar a esto tuvimos que tomar una serie de decisiones. Esas decisiones son las que se evalúan en un proceso de evaluación, llámese parcial, llámese trabajo práctico, llámese examen final. Y al final tenemos que poder elaborar una respuesta también en base a esas decisiones que se fueron tomando. Tiro vertical. Siguiendo con nuestro paquete, en la Facultad de Ciencias Naturales, supongamos que ahora lo queremos lanzar al paquete. Para ello vamos a suponer que estamos en el piso de la facultad. Vamos a lanzarlo, con lo cual significa que le vamos a aplicar una velocidad inicial y que apunta hacia arriba. Si la dirección de esa velocidad es vertical, podemos representar las sucesivas posiciones que tiene el cuerpo a lo largo del eje y de las ordenadas, hasta que llegue a una altura I máxima. ¿Por qué llega hasta esa altura? Y porque a esa altura la velocidad que tiene el cuerpo es 0 metros sobre segundos. Como ya no tiene velocidad, no puede seguir avanzando. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si parte con una velocidad inicial v0, llega a una determinada altura con una velocidad inicial, final 0? Velocidad a la altura máxima. Entonces, lo que vemos es que, como dijimos en el tema anterior,
de caída libre, la aceleración que está actuando a lo largo del movimiento es la aceleración de la gravedad. Entonces, la combinación entre la velocidad inicial, que apunta hacia arriba, sentido positivo, y la aceleración de la gravedad, que ambas tienen la misma dirección, nada más que una tiene el sentido positivo y la otra el sentido negativo, se produce un movimiento rectilíneo, vertical, hasta llegar a una altura máxima. Una vez que alcanzó esa altura máxima, como sigue actuando la aceleración de la gravedad hacia abajo, el cuerpo comienza a caer, a descender inmediatamente hasta volver a caer en el suelo con una velocidad final distinta de cero. Entonces, este movimiento que estuvimos describiendo cualitativamente lo llamamos tiro vertical. Representamos en el eje Y ese movimiento. Observe, con celeste tenemos la velocidad, el vector velocidad. Con amarillo, el vector aceleración de la gravedad. Entonces, el cuerpo sale o parte con una velocidad inicial v0, a una determinada altura intermedia tiene una velocidad v menor en módulo, en tamaño, y al final, en la altura máxima, porque el cuerpo no puede seguir subiendo, tiene una velocidad nula, vale 0. Inmediatamente, como sigue actuando la aceleración de la gravedad, el cuerpo empieza a caer, la velocidad cambia de sentido, no así la dirección, y finalmente, justo antes de impactar en el suelo, tiene una velocidad final v final. La trayectoria del cuerpo es a lo largo del eje y va y viene a lo largo de ese eje. No hace ninguna curva ni ninguna otra trayectoria que puede ser considerada rara en el tiro vertical. Esto lo puede hacer si nosotros podemos aplicar algunas restricciones o condiciones. Primero, para poder obviamente aplicar, como la aceleración que actúa es constante y la trayectoria rectilínea, las expresiones que corresponden al MRU V corta. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Modelo de partícula, no hay fricción, también el cuerpo vuela a baja altura, de manera que la aceleración la podamos considerar constante, las trayectorias son cortas para que no afecte la densidad del aire, despreciar la rotación de la Tierra y también se desprecia el empuje del aire. A la izquierda tenemos las expresiones que relacionan aceleración, velocidad y posición en función del tiempo para el movimiento MRU de V. A la derecha tenemos colocados los datos. Vemos que la velocidad que logra alcanzar en su altura máxima vale 0 metros sobre segundo. El tiempo inicial a partir del cual estamos considerando vale 0 segundos y la aceleración que actúa a lo largo del movimiento es menos 9,80 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección del eje Y, que lo expresamos con el vector J. La expresión de la velocidad, en este caso, será v0, porque hay una velocidad inicial, y cuando colocamos la aceleración nos queda menos g, y como el tiempo inicial vale 0, nos queda menos g por t. Expresión lineal. Para la posición, como estamos usando el eje Y, vamos a expresar en función del eje Y. Tenemos una altura inicial, que en este caso vale 0, pero la ponemos, porque no siempre va a valer 0, sería el caso más general, y 0, más tenemos, sí, seguro, una velocidad inicial por el tiempo,
menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, con estas tres expresiones que vimos anteriormente, podemos resolver situaciones problemáticas que las podemos modelar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, dadas las condiciones iniciales que pusimos, y podemos encontrar expresiones que nos permitan describir mejor este movimiento. Por ejemplo, si queremos calcular el tiempo de vuelo será aquel que tarda entre que parte, ¿sí?, con una velocidad inicial la partícula, llega a su altura máxima y desciende hasta instantes antes de impactar el suelo. Entonces, podemos usar la expresión de la posición en función del tiempo, diciendo que hay una altura inicial, en este caso es muy sencillo, vale 0 metros, hay una posición final que coincide, que vale 0 metros, y de allí podemos despejar el tiempo de vuelo, y ustedes lo pueden verificar, y nos dice que la expresión a la que tenemos que llegar es de tiempo de vuelo igual a 2 por velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Aquí a G ya la colocamos con su valor en módulo. No le tenemos que poner signo menos. Aquí hay que colocar 9,80 metros sobre segundo al cuadrado positivo, porque es el módulo de la aceleración de la gravedad. Otro dato interesante es hasta qué altura llega. Y va a llegar hasta esa altura porque no puede seguir subiendo. O sea que el dato que tenemos ahí es que la velocidad máxima, la velocidad a la que llega en su altura máxima es 0 metros sobre segundo. Aprovechando este dato, podemos usar la expresión de la velocidad en función del tiempo. Si colocamos velocidad final igual a 0 metros sobre segundo, podemos despejar el tiempo para el cual logra esa altura máxima. Y con este tiempo de vuelo para el cual logra su altura máxima, podemos reemplazando en la expresión de I igual a la posición en función del tiempo, despejar cuál es la altura que tiene para ese tiempo de altura máxima. Y nos da B0 al cuadrado dividido 2G. Aquí G de nuevo es el módulo, o sea, usamos el valor positivo. Finalmente, otro dato que nos interesa es el tiempo, para el tiempo final, tiempo de vuelo, calcular la velocidad final que tiene. Y bueno, llegamos en este caso, en que parte de 0 y vuelve a 0, en que la trayectoria es simétrica, digamos, va y viene sobre el mismo eje, encontramos que la velocidad final coincide con la velocidad inicial cambiada de signo. O sea, es la opuesta, es el vector opuesto. También lo pueden verificar reemplazando el tiempo de vuelo en la expresión de la velocidad final o velocidad en función del tiempo. Finalmente, también podemos representar, para los casos más generales, la aceleración en función del tiempo. Y tenemos, para la aceleración en función del tiempo, que la gráfica es una línea recta que se ubica por debajo del 0 y que abarca desde los 0 segundos hasta el tiempo final o tiempo de vuelo. Para la velocidad, aquí la velocidad inicial apunta hacia arriba, es positiva, o sea que la ordenada al origen es B0. En algún momento en que el tiempo de vuelo es el que corresponde al tiempo de altura máxima, allí la velocidad vale 0 y el cuerpo vuelve a moverse, a caer, y en el tiempo final, tiempo de vuelo final, la velocidad es
negativo. Y la trayectoria, que vamos a representarla en el eje Y, ¿sí?, indica que parte de cero, llega hasta una altura Y máxima y vuelve. Ese es en el eje Y. Si nosotros representamos la posición en función del tiempo, como la expresión matemática de Y en función del tiempo es una expresión cuadrática, vamos a tener una parábola. Esa parábola tiene concavidad negativa porque el factor que acompaña al tiempo al cuadrado es negativo. Entonces es una parábola que en este caso tiene dos raíces, 0 y el tiempo final, que su altura máxima es la posición máxima Y, ¿sí?, a un determinado tiempo, que si en este caso nosotros tenemos que parte de 0 y vuelve a 0, tenemos un movimiento completo. Por lo tanto, solo en este caso, el tiempo de subida es igual al tiempo que tarda en bajar. Con lo cual, si nos interesa la altura máxima, podemos obviar calcular el tiempo de altura máxima y directamente dividir por 2 al tiempo de vuelo. Estas expresiones que hemos encontrado no son expresiones que las tenemos que aprender. Nos interesa solo conocer las expresiones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y aplicarlas a cada una de las situaciones en las que estamos considerando que el movimiento se puede describir con estas expresiones matemáticas, porque la aceleración es constante y el movimiento es rectilíneo, porque no hay fricción, porque estamos trabajando con el modelo de partículas y porque hemos hecho alguna serie de condiciones, hemos propuesto una serie de condiciones para estas problemáticas de caída libre y tiro vertical. Es decir, que estas expresiones de tiempo de vuelo, altura máxima, velocidad final y otras que ustedes consideren oportunas conseguir, se las puede calcular para cada una de las situaciones que les pidan en los enunciados de los problemas. Vamos a seguir con el último ejemplo de aplicación de lo que estuvimos viendo en cinemática, tanto el movimiento uniformemente variado como el más simple, el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación se muestran unas fotos de una pantalla de GeoGebra donde se observa cómo un cuerpo es lanzado desde la terraza de un edificio con una dirección oblicua con respecto a la horizontal y se muestra cómo avanza describiendo una trayectoria. Se observa también el vector velocidad, cómo va cambiando, y nos tenemos que acordar que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. También se ve cómo avanza en el tiempo, los segundos, cuál es la velocidad de partida, cuál es el ángulo de partida, y hay una ecuación que nosotros después vamos a tratar de desarrollar. Finalmente, el cuerpo impacta en el suelo a una determinada distancia del edificio de donde fue lanzado. En la base del edificio podemos colocar el sistema de referencia, le asociamos un sistema de coordenadas ortogonales y vemos que la trayectoria descrita se parece a una parábola. Esto es lo que se llama tiro oblicuo. Gráficamente, seguimos con nuestro sistema de ejes de coordenadas X, Y,
medidas en metro, respectivamente. Tenemos el cuerpo ubicado en el origen, no está a una altura inicial como en el caso anterior, sino que está ubicado en el origen del sistema de coordenadas, que hace a su vez de sistema de referencia. A medida que transcurre el movimiento, vemos que la trayectoria es una parábola que tiene una concavidad hacia abajo, o sea, negativa. A lo largo de la trayectoria, que está en líneas punteadas, vamos a dibujar en amarillo el vector que representa la aceleración de la gravedad, siempre con dirección vertical. Desde el origen de coordenadas hasta donde hace impacto el proyectil, vamos a llamar a la distancia recorrida en el eje horizontal alcance. Estamos viendo también que el vector velocidad inicial, con la que sale disparado el proyectil, V0, está representado en el origen de coordenadas donde se inicia la trayectoria. Vemos que este vector velocidad es tangente a la trayectoria. Pero también vemos cómo hay dos vectores, uno en la dirección del eje X y otro en la dirección del eje Y, V0X y V0Y, las llamaremos componentes del vector velocidad. ¿Cómo encontramos esas componentes? Para ello voy a trasladar el vector velocidad inicial a un sistema de ejes coordenados donde estamos representando ahora la velocidad con una inclinación θ. Vamos a dibujar líneas paralelas al eje X y al eje Y, que en este caso están punteadas y que pasan ambas por el extremo del vector velocidad inicial, V0. Lo que queda armado es un rectángulo. La velocidad, el vector velocidad se las veces de una diagonal. Y si consideramos que queda dividido el rectángulo en dos partes, lo que obtenemos es un triángulo rectángulo en la base y por arriba estaría el otro triángulo rectángulo. Si tomamos el triángulo rectángulo cuyo ángulo es θ, vamos a tener opuesto a θ el cateto opuesto y el de abajo, que coincide con el eje X, el cateto adyacente. Aprovechando que tenemos estas líneas punteadas, vamos a dibujar los vectores que van hasta esas líneas punteadas, de manera que vamos a tener V0X, o sea, la componente del vector velocidad V0 en el eje X, y la componente del vector velocidad inicial V0Y, que va en la dirección del eje Y. Se llaman componentes porque la suma de esos dos vectores nos va a dar el vector V0 o vector inicial en este tipo de movimiento. Entonces, aprovechando que hemos trabajado con un triángulo rectángulo, nos acordamos de las definiciones de las funciones trigonométricas y el seno de θ en este caso, nos acordamos que se lo calcula como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto tiene el mismo tamaño que la componente V0Y. Lo colocamos al valor en módulo, dividido la hipotenusa, que en este caso es el módulo del vector velocidad inicial, la diagonal del rectángulo. Despejando V0Y, nos queda igual a V0 por el seno de θ. De igual manera trabajamos con la componente en el eje X, aprovechando la definición de coseno de θ, que es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces despejamos V0X y nos queda igual a V0 coseno de θ.
Lo que logramos con este trabajo es encontrar los valores numéricos de cada una de las componentes, que son los vectores que nos permiten construir el vector velocidad inicial y conocer cuáles son esos valores. Volviendo al tiro oblicuo, tenemos entonces un cuerpo que es lanzado con una velocidad inicial v0 que forma un ángulo θ con el eje horizontal. Como resultado de esta velocidad inclinada u oblicua con respecto al eje x, describe el objeto una trayectoria que es una parábola con una concavidad hacia abajo. A lo largo de la trayectoria vemos que la única aceleración que actúa es la aceleración de la gravedad en la dirección del eje de las ordenadas, en la dirección vertical, y cuyo sentido apunta hacia abajo, o sea que tiene un sentido negativo. Podemos analizar entonces, si consideramos la velocidad inicial según el eje X y según el eje Y, es decir, considerando sus componentes, que la única componente afectada por la aceleración, que en este caso es la de la gravedad, es la componente v0y, mientras que la componente v0x no sufre ninguna alteración a lo largo del movimiento porque no hay aceleración que afecte en el eje X. Entonces, podemos analizar el tiro oblicuo como la superposición de dos movimientos que ya estudiamos hasta ahora. Uno en el eje X como movimiento rectilíneo uniforme y el otro en la dirección del eje Y como un movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Cuál es la consecuencia directa de que solo actúe G en el eje Y? Que la componente de la velocidad en el eje Y va a ir cambiando a lo largo de la trayectoria. Entonces, sale con V0Y, vamos a dibujar un punto intermedio VI, vemos que por acción de la gravedad que tiene sentido contrario a la velocidad, esa componente disminuye en su tamaño. Finalmente, en la altura máxima, la componente VI desaparece, quedando únicamente la componente en el eje X, coincidiendo con todo el valor de la velocidad en ese punto. Si seguimos, vemos que la componente en Y aparece inmediatamente después porque la aceleración de la gravedad hace que crezca en sentido negativo. Y antes de impactar hay una velocidad en la dirección del eje Y distinta de 0. Con respecto a la componente en el eje X, como no hay aceleración que la afecte, la componente v0x será la misma a lo largo de todo el movimiento. Tenemos que cuidar que la suma de las dos componentes del eje X más el eje Y en cualquier punto de la trayectoria da una velocidad v vector. Y como dijimos al inicio de esta unidad, ese vector velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria. Entonces, este sería el análisis gráfico. Podemos expresar el movimiento, describirlo al movimiento, usando la posición, la velocidad y la aceleración en cualquier instante de tiempo con respecto a cada uno de los ejes, usando el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y las expresiones del movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y.
Como dijimos también anteriormente, el tiro oblicuo, en este caso lo representamos en el eje de coordenadas y en cada uno de los ejes tenemos la unidad metro. O sea que lo que tenemos representado es en el plano XY el tiro oblicuo o tiro de proyectil, también lo vamos a encontrar con otros nombres similares en los distintos libros de física que estudiamos. ¿Qué significa esto? Que el tiro oblicuo se realiza en un plano. Nunca se va a salir del plano que estamos considerando para ese tiro oblicuo. Para encontrar las expresiones matemáticas de la posición, velocidad y tiempo en cada uno de los ejes, vamos a analizar cuál es la validez del movimiento. Vamos a suponer que podemos estudiar el tiro oblicuo como la superposición o composición en el plano de los dos movimientos en una sola dimensión, como lo dijimos hace rato. Vamos a considerar que la gravedad es constante, o sea que las alturas de nuestro tiro oblicuo son bajas. No vamos a considerar un tiro de misil de continente a continente, por ejemplo. Se desprecia la resistencia del aire. Eso significa que es baja a velocidades bajas, ¿sí? Si aumenta, hay otras expresiones que nos permiten calcular o considerar esa resistencia del aire, pero esta depende de la velocidad al cuadrado. También vamos a considerar que los tamaños de los proyectiles son pequeños, es decir, que usamos el modelo de partículas. También vamos a despreciar la rotación de la Tierra. Entonces, para el tiro oblicuo vamos a trabajar con expresiones que tomamos en el eje X del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son esas? Aceleración en el eje X 0, metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad en el eje X permanece constante, no cambia, va a ser igual a V0x, es decir, que va a ser igual a V0 por el coseno del ángulo θ. Y la posición en el eje X será x0, si es que hay una posición inicial distinta del origen, más la velocidad en el eje X multiplicado por el tiempo. Aquí estamos suponiendo que el tiempo inicial vale 0. Con respecto al eje Y, las expresiones que tenemos que considerar son las que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variable. La aceleración en el eje Y es la aceleración de la gravedad. La velocidad en Y será en cualquier instante de tiempo V0y menos la gravedad por el tiempo. Esa expresión V0y nos acordamos que la calculamos como V0, velocidad inicial, por el seno del ángulo θ. Y la posición en función del eje Y será I0, si es que hay una posición inicial distinta de 0, más V0y por t, menos un medio de g de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con estas expresiones podemos resolver cualquier problema en el que esté involucrado el tiro oblicuo o el tiro de proyectiles. Veamos unos ejemplos. En el primer caso, en la figura que se observa de una persona jugando al golf, observamos cómo, dependiendo de los ángulos con los que sale la pelotita, va a depender la altura de la trayectoria y el alcance. Estamos suponiendo que la velocidad, el módulo de la velocidad con la que sale la pelotita es el mismo, no así el ángulo. Entonces observen dónde logra tener mayor alcance.
y donde logra tener mayor altura máxima. En este caso, se considera que el sistema de referencia es el piso, es decir, la altura inicial vale 0 y la posición inicial también vale 0. Vamos al segundo caso. Estamos viendo un cañón que larga proyectiles. Evidentemente, en este caso, el cañón imprime al proyectil una velocidad que es paralela al eje X. Es una velocidad horizontal, es decir, que la velocidad inicial solo tiene componente en el eje X. El ángulo vale 0. Por lo tanto, la componente en Y vale 0. Hay una altura inicial distinta de 0, ¿sí? Si es que tomamos como referencia el origen del peñasco. Y la altura final va a depender si el proyectil impacta en algún cuerpo que se halla a una altura distinta de 0 o directamente podemos considerar la altura inicial de ese peñasco. Abajo, a la izquierda, tenemos otro ejemplo. Hay una persona que tira una pelota jugando básquet y esa pelota tiene que ir y entrar por el aro. Cuando elegimos nuestro sistema de referencia, si lo elegimos al nivel del suelo, entonces la pelota es lanzada con una determinada altura inicial. Y la altura final es una altura h, que no es tampoco 0. Por lo tanto, aquí tenemos como dato la altura inicial, la altura final y la distancia que correspondería al alcance del proyectil. Después aquí tenemos una langosta que también para desplazarse usa saltos. Uno podría estudiar el movimiento de la langosta como un tiro oblicuo o un tiro de proyectil. Y en el último ejemplo tenemos una mesa desde donde se lanza un proyectil y este proyectil forma un ángulo negativo con respecto al eje X. Tiene componentes de la velocidad en el eje X y tiene componentes de la velocidad en el eje Y. Pero aquí la velocidad inicial en el eje Y tiene un signo negativo. Y vemos cómo es la trayectoria y dónde impacta. Podemos poner el 0 a nivel del suelo o a nivel de la mesa. Depende de cuál es el sistema que se crea más conveniente, depende del problema que se esté considerando. Todos estos son ejemplos de tiros oblicuos en la naturaleza. Por ejemplo, una semilla que se encuentra en una especie de receptáculo en una planta, al explotar ese receptáculo pueden ser lanzadas las semillas como tiro oblicuo. Y bueno, así hay muchos ejemplos que uno puede encontrar en la vida diaria o en la naturaleza que uno podría explicar cómo funciona, encontrar las expresiones, predecir resultados a partir de las ecuaciones que corresponden al tiro oblicuo. Les dejo bibliografía online y nos escuchamos en la próxima clase.